Planes y ya ven acuerdos y convenios que dan su fruto. En este año 2019 podríamos llegar a esa cifra de esas 750 empresas u organizaciones que ya gozan del sello de responsabilidad social en Aragón. Hoy estamos precisamente hablando de ese plan y de los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda de 2030 que gira en torno a 5 ejes, algunos ya los hemos detallado. Hablamos de planetas, hablamos de personas, de prosperidad, de paz y sobre todo de alianzas. Y de todo esto vamos a charlar a continuación con los agentes sociales, que son las entidades fundadoras de este plan de responsabilidad social y que, por cierto, componen la mesa que corresponde aquí a Aragón. Así que los tenemos por aquí delante. Vamos a invitar a que suban a este escenario a Manuel Pina, secretario general de Comisiones Obreras, Daniel Alastuey, secretario general de UGT Aragón, Ricardo Mur, presidente de COE Aragón, y Aurelio López de Ita, presidente de CEPIME Aragón. Vamos sentando. Lo vamos a hacer ahora, yo creo que el debate de una forma un poquito más relajada. Tenemos por aquí a organizaciones sindicales por un lado, también tenemos a lo que es las organizaciones empresariales por el otro. Y vamos a intentar relacionar cada uno de los ejes centrales de esta Agenda 2030. Cada uno van a dar su primer punto de vista. Comenzamos, en primer lugar, hablando del eje central del planeta, porque la responsabilidad social de una empresa, me imagino que muchos de ustedes esto ya lo sabrán, debe ser tan importante como su propio éxito. Hay que aprovechar esos recursos que nos da el planeta, darles, por supuesto, un buen uso. Así que queremos conocer la visión, en este caso, del secretario general de Comisiones Obreras, Manuel Pina. Adelante, sí. Tiene un tiempo de exposición de 5 minutos. Hola, buenas tardes. Yo no voy a hacer un saludo como el que han hecho otros protocolarios, pues si no se me acaban los 5 minutos. Y como nos han puesto un cronómetro aquí, no tengo tiempo a saludar a otros. Un saludo de Comisiones Obreras de Aragón a todos y a todas. Y voy a comenzar un poco hilando la intervención que hacía el vicepresidente, porque hace ya muchos años que empezamos con la responsabilidad social. Y yo he estado con él desde el principio en el premio de responsabilidad social, cuando era una novedad, cuando fuimos aquí en Aragón pioneros en ese tema. Incluso vivimos cuando la crisis económica se llevó por delante un poco la responsabilidad social. Es verdad que se da una coincidencia que en el 2015 nosotros firmamos la Declaración de Diálogo Social el 28 de septiembre y el 25 de septiembre se firman los 17 ODS y que el primer acuerdo que deriva de esa Declaración de Diálogo Social es el Plan de Responsabilidad Social de Aragón. Un plan que yo creo que ha tenido un desarrollo muy interesante. Nosotros estamos muy contentos porque nos ha permitido incidir en algunas cuestiones que nosotros, desde la parte que representamos, los sindicatos, son fundamentales, ¿no? En que las empresas se comprometan en ese ámbito. Nosotros, además, tanto Comisiones como UGT, participamos en la Confederación Europea de Sindicatos o en la Confederación Sindical Internacional, que está implicada en los ODS. Ahí es un poco donde se une nuestra preocupación aquí con el tema de la responsabilidad social, con los ODS que se han ido desarrollando a nivel mundial. Una de las cuestiones, la que me planteabas a mí, del planeta tiene que ver sobre todo con el crecimiento económico que nosotros llevamos tiempo defendiendo y que nosotros llevamos tiempo proponiendo. No tenemos otro planeta, solo tenemos uno. Y ya llevamos tiempo avisando desde muchas organizaciones, desde muchos ámbitos, y ahora, por ejemplo, se ha ido creando una conciencia y tenemos el día 27 una especie de emergencia por el clima, de las repercusiones que están teniendo las actividades humanas en el planeta. Y, por tanto, esa conciencia de que no tenemos otro planeta y de que, por tanto, tenemos que actuar de una manera responsable y socialmente responsable, que es la que tenemos, es la que nos hace a nosotros trabajar en ese crecimiento sostenible que nos permita, primero, mantener un trabajo decente, otro de los objetivos de desarrollo sostenible, que sea un trabajo con igualdad de género, desigualdades, otro de los objetivos, todos están muy ligados, pero que nos permita mantener un nivel de bienestar y, por tanto, un nivel de desarrollo adecuado. Pero yo siempre hilo porque yo creo que son dos caras de la misma moneda, que este crecimiento sostenible y este trabajo que tenemos que ir haciendo en
muchísimas medidas que nos permiten avanzar hacia ahí y que tiene que ir unido, ya digo, con el bienestar y con el trabajo decente. No puede ser que estemos hablando de respetar el planeta y el medio ambiente, que es fundamental, y a la vez no estemos hablando de respetar a las personas, a sus derechos y a su bienestar. Tiene que estar también unido, y yo creo que es fundamental, y aquí en Aragón se entiende muy bien, a una transición justa. Tenemos que intentar que todas aquellas medidas que se pongan en marcha para conseguir este crecimiento sostenible, que nos permita un planeta sostenible, estén encaminadas también a que las personas no se queden atrás, ni las personas ni los territorios. Porque si no, nos puede ocurrir en un territorio como el nuestro, pequeño, que no tiene un peso político grande, que quedemos fuera de determinadas decisiones. Por tanto, yo creo que es fundamental eso, tener en cuenta que todas las medidas tienen que ver con esa transición justa que nos permita que no haya personas o territorios concretos que se queden atrás y que intentemos pues, adaptarnos a lo que yo creo que estamos viendo ya casi en un ámbito casi individual con el tema del clima, que estamos viéndolo cambiar casi de año en año y en vivo y en directo. Y es que, o desde luego, tomamos decisiones que nos permitan al menos parar esta dinámica, o vamos a sufrir consecuencias que son evidentes, que van a tener que ver con el empleo, que van a tener que ver con el planeta, pero que van a tener que ver sobre todo con la vida de las personas, con ese bienestar que decía y que se toca no solo en el trabajo decente, sino también en el marco de vida que todos tenemos. Muchas gracias. Gracias, Manuel Pina. Bueno, es que al final esos 5 ejes centrales que están recogidos en esta Agenda 2030 están todos ellos interrelacionados. Estamos hablando del planeta, pero tenemos que hablar, por supuesto, también de lo que son las alianzas y de esa paz y las alianzas. Al final todo está incluido dentro de esa responsabilidad social y lleva implícito, pues sobre todo, ciertas sinergias y también ciertas colaboraciones. Buscamos ahora el siguiente punto de vista. Para eso se lo vamos a preguntar a Daniela Lastuey, del sindicato UGT. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues adelante. Bueno, pues es que me ha tocado hablar de la paz y la verdad es que es un tema amplio y difícil de abordar. Evidentemente, si nos centramos en los ODS, pues están enumerados, los objetivos están claros y yo creo que hay un desequilibrio o una preocupación, desequilibrio quizás sea una palabra negativa, más por los posibles conflictos o por la posible ausencia de paz en determinados países que en los países desarrollados. Pero me parece que hoy nos toca aquí hablar de todo tipo de conflictos, no solamente de la violencia que se pueda sufrir en países en vías de desarrollo, en países no desarrollados, respecto a guerras, respecto a la infancia, respecto a la trata de seres humanos, sino que nos toca hablar lo que nos toca a nosotros como agentes sociales y como empresarios y agentes económicos y de la sociedad en general de Aragón. La paz es un concepto que se liga a la ausencia de conflicto, pero el conflicto es inevitable. De hecho, nosotros 4, los que estamos aquí, no seríamos nadie si no hubiera conflictos. No vivimos del conflicto, pero nos dedicamos a resolver conflictos. Por tanto, no hay que pensar en la paz en términos de ausencia de divergencias, sino que hay que pensar en la paz en términos de capacidad de resolverlo. Y la verdad es que este es un tema que se presta mucho a la hipocresía. Es cierto que todos los países del mundo han firmado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero es cierto que la mayoría de los países del mundo se dedican a promover conflictos, muchos de ellos a traficar con armas, muchos de ellos a poner trabas en los flujos de la migración humana. Se me ocurre una cosa, en los países desarrollados, aquí y ahora, tenemos conflictos y tenemos a determinados agentes políticos y sociales muy interesados en promover conflictos basados en la llegada de personas de otros países. Claro, ¿dónde está el origen de esa llegada de personas de otros países? Pues probablemente en una guerra lejana, que no nos pilla cerca, salvo a la hora de comer o de cenar, cuando la vemos por la televisión en el telediario, que hace que haya personas que lo estén pasando muy mal, que tengan que salir de sus propios países, que tengan que venir a los nuestros y que sirven a veces de coartada a algunos
algunas fuerzas políticas y algunos populistas para intentar sacar provecho político dentro de nuestros propios países. Por tanto, ni podemos olvidar lo global en cuanto a los conflictos, ni podemos olvidar lo que vivimos todos nosotros en casa. Nosotros, como sindicato, estamos francamente orgullosos de pertenecer a esta red que creamos en Aragón hace 4 años en favor de la responsabilidad social, y la verdad es que estamos interesados, porque no podemos salirnos de ello, en promover los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros, y a veces a lo mejor soy un poco pesado para los que me escuchen alguna vez, pero nosotros, la UGT tiene 130 años de historia. Y desde el primer momento, desde hace 130 años, es internacionalista. Pero no es internacionalista por un afán filosófico de tener trascendencia internacional, sino que es internacionalista porque nosotros siempre hemos estado convencidos de que nuestros problemas locales tienen una raíz global y que los problemas globales acaban repercutiendo en lo que nos pasa en nuestros propios territorios, en nuestras propias ciudades, en nuestros propios centros de trabajo. Por tanto, nosotros estamos absolutamente comprometidos con el objetivo de la paz y estamos también convencidos, si no, no seríamos participantes en el diálogo social y no nos dedicaríamos a resolver conflictos, de que no hay otra manera de resolver los conflictos y, por tanto, generar escenarios pacíficos que la colaboración con los demás. Cuando existe un conflicto, uno puede intentar sacar todo el partido posible de su propia fuerza, o puede tener una visión que vaya más allá e intentar que todos ganen. Yo creo que ese es precisamente el espíritu de la colaboración que promueven los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros estamos asistiendo ahora mismo, no lo puedo resistir, a una situación en la que probablemente nos enfrentamos a los mayores retos económicos, sociales, ambientales que ha vivido la humanidad. Y a veces da la impresión de que algunos pretenden utilizar ese tipo de retos más en su propio beneficio, más en un beneficio a corto plazo, que aprovecharlos precisamente para desarrollar la humanidad de su conjunto. Yo, mi esperanza, como se me ha acabado el tiempo, termino, es que no solamente los que estamos aquí, sino mucha gente fuera y sobre todo la gente joven se ha dado cuenta de lo que viene y está muy comprometida con 3 cosas, que creo que son el meollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 1, el medio ambiente; otro, la igualdad; y otro, la paz. Y, por tanto, si somos capaces, los que estamos ahora aquí, de transmitir esos valores hacia el futuro, creo que esas nuevas generaciones serán capaces de dar el cumplimiento que a lo mejor nosotros no demos, pero que podamos sembrar en este momento. Muchísimas gracias. Bueno, en definitiva, hay que saber mediar dentro de lo que es el conflicto, que el conflicto está ahí. El conflicto va a existir siempre. El conflicto está, pero hay que saber resolverlo, o por lo menos aprender a resolverlo, y este es un buen momento en el que estamos actualmente para hacerlo. Y seguimos con esos ejes centrales de la Agenda 2030. Hay uno importante, importantísimo. Eso no quiere decir que hablando de paz, hablando de alianzas y hablando del planeta no sea importante, pero es que en el centro de toda esa agenda están las personas. ¿Qué sería la responsabilidad corporativa de las empresas sin las personas? Ahí tienen una importancia estratégica y para eso es muy importante, sobre todo, contar con empleadores responsables. Y esta es la parte, en este caso, que le toca a Ricardo Mur, contarnos un poco ese punto de vista dentro de esta Agenda 2030. Él es el presidente de COE Aragón. También tiene 5 minutos para su intervención. Adelante. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, ¿no? Como dice, vamos a abordar el objetivo desde el punto de vista de las personas, ¿no? Y cuando me plantearon el tema, realmente vinieron 2 pensamientos de inicio, ¿no? En primer lugar, la persona es el centro de todo, es decir, no tiene sentido los objetivos de desarrollo sostenible si no es para mejorar la humanidad, para mejorar los derechos de la persona y para mejorar las condiciones de vida de muchas personas, ¿no? Junto con el cuidado del planeta, posiblemente sean los 2 ejes principales que dan sentido a los objetivos de desarrollo sostenible. Y el segundo pensamiento que tuve, es decir, es qué distinto es hablar de los objetivos de desarrollo sostenible aquí, hoy, en Zaragoza, en Aragón, en Occidente, donde tenemos la suerte de vivir, donde estamos hablando de igualdad, donde estamos hablando de trabajo decente, donde estamos hablando de innovación, de alianzas,
que hablar en otro país del mundo, ¿no? Donde hablaríamos de otros objetivos totalmente distintos, ¿no? De lucha contra el hambre, de pobreza, de acceso al agua potable, de poder disponer de electricidad, es decir, cuestiones que a día de hoy a nosotros nos parecen superadas, pero que realmente una gran parte del planeta y de los hombres y mujeres que habitan en nuestro planeta siguen sufriéndolas a diario, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que tenemos que ser absolutamente conscientes todos, ¿no? Hablaban Daniel y hablaba Manuel también de las relaciones entre empresas y sindicatos. Yo creo que afortunadamente los conflictos a día de hoy son los que son, pero están superados, ¿no? Es decir, el que tenga la visión de esa lucha entre sindicatos y empresas en un contexto actual creo que se quedó en el siglo XIX. A día de hoy, las relaciones dentro de la empresa, entre la empresa, el empresario, los trabajadores, los compañeros, pues son relaciones de colaboración porque no podría ser de otra manera, ¿no? Afortunadamente, los derechos de la persona en un ámbito laboral también han ido mejorando mucho a lo largo del último siglo y medio y cada día, afortunadamente, yo creo que la realidad en las empresas de hoy y el compromiso que tenemos los empresarios con los derechos de las personas que trabajan con nosotros, pues es total y absoluto, ¿no? Cuestiones básicas que a día de hoy nadie nos los planteamos en nuestras empresas, ¿no? Como la igualdad de género, la no discriminación en el desempeño, la conciliación de la vida familiar, tan importante para poder, de alguna manera, desempeñar nuestra labor. La formación, es decir, necesitamos trabajadores lo más formados posibles. Vivimos en un mundo competitivo donde realmente, si nos queremos distinguir por algo y seguir creciendo a nivel económico, debemos innovar y debemos cada día mejorar nuestros servicios y nuestros productos y, sin duda, aspectos también muy vinculados al mundo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como es la salud en el trabajo, la salud, el cuidado y el conseguir empresas saludables y, por otro lado, la seguridad laboral, que creo que es un objetivo imprescindible con el que estamos comprometidos todos los empresarios. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible es uno de los compromisos principales en los que está trabajando COE a nivel nacional y COE desde Aragón. Creemos que solo podemos mejorar nuestro mundo, solo podemos hacer un Aragón más competitivo juntos sindicatos, juntos empresarios, juntos gobierno y juntos con todos vosotros y con todas las instituciones que nos acompañáis. Y creo sin duda que esa igualdad de derechos, ese crecimiento de derechos, no puede estar exento en Aragón de otro compromiso que todos tenemos, que es el compromiso con el territorio. Es decir, estamos trabajando y conocéis la situación que venimos defendiendo todos juntos con las áreas que están especialmente despobladas. Si queremos, pues el caso de Teruel, pero también ocurre en Huesca y también ocurre en Zaragoza. Necesitamos que las personas que viven en esos territorios tengan la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. Solo podremos construir un Aragón igual, un Aragón competitivo, un Aragón que crezca de una manera simétrica en todas sus provincias si conseguimos esa igualdad de derechos. Y creo que debe ser un compromiso de todos. Aragón ha sido ejemplar en el plan de responsabilidad social corporativa, con más de 750 empresas que van a ver este año. Creo que los empresarios estamos totalmente comprometidos en la implantación de las buenas prácticas en nuestras empresas y ese debe ser el camino para que todos juntos consigamos cada día mejorar nuestra tierra, mejorar nuestro Aragón, que al final es el compromiso que todos tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ese es el compromiso. Bueno, y si somos pioneros en esto, adelante, ¿eh? Y para englobar precisamente toda esta Agenda 2030 nos queda todavía un último paso que sería, digamos, un poco el colofón, sería la prosperidad. Precisamente se basa en la idea de que el funcionamiento general de una empresa debe evaluarse no solamente teniendo en cuenta esa contribución combinada a la prosperidad económica, sino también un poco el reporte que supone para la sociedad y también esa calidad del medio ambiente. Bueno, esa es la parte que le toca defender al presidente, en este caso de CEPIME Aragón. Hablamos con Aurelio López de Ita sobre lo que es esa prosperidad englobado en todos esos puntos, en el económico, en el social y en el medioambiental. Muchas gracias. Buenas tardes. Permítanme que mis primeras palabras sean de felicitación a quienes desde hace muy pocos días han asumido tareas de responsabilidad en el Gobierno de Aragón, desearles toda clase de éxitos
que sepan todos que van a seguir contando con los integrantes de esta mesa de agentes sociales, que desde hace muchos años creo que estamos dando un ejemplo claro de diálogo, de comprensión, de trabajo en equipo, de coordinación, de apoyo a todos los problemas de Aragón, y únicamente decirles que yo creo que seguiremos haciéndolo. Me piden que hable de la prosperidad. Casi nada. Es complicado. Es complicado porque, claro, no tenemos que hablar de la prosperidad de nuestro territorio. Tenemos que hablar de la prosperidad global. El señor Pes ha intentado resumir todos los planteamientos de la Agenda 2030 en un concepto, el concepto de transformación. Transformación global, aquí y allí. Quienes hemos tenido la oportunidad, como muchos de ustedes, de conocer por dentro el tercer mundo, sabemos que ignorarlo es suicida. Sabemos que no transformarnos nosotros antes de tratar de transformar el resto del mundo es inútil, es estéril. Que hablar de prosperidad con un criterio únicamente economicista, carente del contenido social, de la emoción social que debe tener un criterio que trate de equilibrar el mundo, es estéril también. Yo, como todos, tengo una larga lista por ahí de conceptos de qué es lo que habría que buscar, de qué es lo que habría que intentar, pero esos conceptos están perfectamente reflejados en las 5 áreas y en los 17 objetivos de la Agenda 2030, por lo cual yo creo que con leerlos es suficiente. Pero me ha llamado la atención un concepto. El 57% de los participantes en la responsabilidad social de Aragón son pymes. Es muy poco. Es muy poco si consideramos que el 99% del total de las empresas son pymes. Yo tengo aquí un editorial del periódico El País del día 5 de septiembre que dice: las pymes pueden salvar el mundo. Esto se puede quedar en un enunciado más o menos grandilocuente o en una realidad tangible. Pero no son las pymes las que pueden salvar el mundo, es el espíritu de las pymes, es el concepto de lucha, de responsabilidad, de supervivencia que impregna a los autónomos, a los microempresarios, a las pymes y al mundo de la empresa en general. Yo, cuando tengo oportunidad de hablar con empresarios, que es muy frecuentemente, les digo que tienen fundamentalmente 3 obligaciones. Una, ganar dinero. La segunda, repartir ese dinero con quienes forman su equipo. Y la tercera, devolver a la sociedad una buena parte del dinero que han ganado. Y ahí es donde entra en juego la responsabilidad social. Si no hacemos auténticas campañas de divulgación, de convicción, de llamada y de adscripción a estas ideas de lo que es el tejido empresarial, habremos fracasado, porque habremos fracasado limitándonos a los grandes enunciados, a los grandes planteamientos, a los grandes pactos y a la firma de protocolos. Si no somos capaces de inculcar en nuestra sociedad el que o nos salvamos todos o no se salva nadie, a muy corto plazo veremos que los desequilibrios mundiales se siguen acrecentando, se siguen agudizando y muchos de los problemas que ahora tenemos se agrandarán tremendamente porque habremos intentado nuestra prosperidad a costa del sacrificio de los demás y seguiremos fomentando que la riqueza cada vez se acumule en menos manos a costa de los más débiles. Yo creo que esto es lo fundamental. ¿Qué se puede hacer? Se pueden hacer muchas cosas, pero miren, fundamentalmente yo haría una larga lista que empezaría por formación y acabaría por formación. O somos capaces de formar a nuestra sociedad y de formar a las demás sociedades, educándolas, preparándolas, ayudándolas, apoyándoles, o lo demás será un fracaso. Y si los objetivos de la Agenda 2030 fracasan, no cabe duda de que dentro de no muchos años el mundo será más inhabitable. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Interesante y valiente compromiso el que tenemos por delante para esa Agenda 2030, compromisos que corresponden no solamente a los agentes sociales, a los empresarios, sino también a la sociedad y a la administración en general. Desde aquí quiero darles las gracias a Manuel Pina, Daniela Lastoey de Comisiones Obreras y UGT y, por supuesto, a las organizaciones empresariales, a Ricardo Mur de COE Aragón y desde CEPIME, Aurelio López de Ita, a que nos hayan acompañado y, sobre todo, ofrecido ese punto de vista respecto a esos ejes centrales de la Agenda 2030. Muchísimas gracias. Y a continuación nosotros vamos a seguir en esta jornada que tenemos prevista para esta tarde, pero nos queremos adentrar un poco más en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. De nuestras acciones de hoy depende nuestro mañana. En 2015, los líderes mundiales, en el seno de la ONU, aprobaron la Agenda 2030 con el fin de terminar con la pobreza y las desigualdades, mejorar las condiciones de vida de la población y favorecer el crecimiento económico respetando nuestro planeta. Son 17 objetivos imposibles de alcanzar sin tu compromiso, el de las empresas y las instituciones públicas. Sin dejar a nadie atrás. Garantizando nuestro futuro y el de las próximas generaciones. ¿Aceptas el reto? Una iniciativa de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Pues vamos a seguir profundizando en esos objetivos de desarrollo sostenible que al final son los que nos van a llevar a la firma de ese acuerdo entre el Gobierno de Aragón y, por supuesto, la Red Española del Pacto Mundial. Para seguir conociendo distintos puntos de vista, invitamos a que suban ahora a este escenario a Ruth Lázaro Torres, directora general de TAISI, también José Antonio Mayoral, que es el rector de la Universidad de Zaragoza, y Víctor Viñuales, director de ECODES y vicepresidente de la Red Española de Pacto Mundial. ¿Toman más ustedes por aquí? Sí, pasan ustedes por aquí, señor Víctor Viñuales por aquí, por aquí. Víctor Viñuales por aquí. ¿Nos quedamos? No, usted por aquí. Por aquí mejor. Estamos jugando las sillas. Sobra una en esta ocasión. Bueno, bienvenidos también. Vamos a ir conociendo distintos puntos de vista. Los queremos conocer esa responsabilidad social de Aragón, esta Agenda 2030, desde la empresa, desde la universidad y también desde las organizaciones sin ánimo de lucro. Son puntos de vista completamente diferentes. Vamos a comenzar en primer lugar por la empresa, así que tiene adelante esos 5 minutos para seguir, para contarnos un poco desde su labor profesional, desde su día a día, cómo se pueden poner en marcha estos objetivos. Ruth Lázaro Torres, directora general de TAISI. Adelante. Muy buenas tardes. En primer lugar y rápidamente, muchas gracias al Instituto Aragonés de Fomento por pensar que TAISI es una empresa que tenemos algo que decir y que podemos compartir con todos ustedes. Y lo que les voy a contar es la historia de TAISI, que es una empresa rural situada en Calatayud, una pequeña empresa, trabajamos 50-60 personas, una empresa del sector agroalimentario, somos fabricantes. Fabricamos, a mí me gusta decir últimamente que fabricamos dulces momentos. ¿En base a qué? En base a frutas confitadas, en base a mermeladas y en base a frutas en almíbar con destino a la industria. Somos una empresa, común al uso, pero que creo que tenemos un compromiso muy especial con nuestro territorio, empezando desde abajo, desde nuestras personas y subiendo cada vez más hasta digamos, el planeta. Todo empezó por allá por el 2017, marzo. Vino un cliente suizo hablando de responsabilidad de nuestro modelo de negocio y me dijo, ¿lo tuyo encaja con algo que se llama el Pacto Mundial? Yo no sabía ni qué era eso. Verdaderamente tengo que confesar que no sabía ni lo que era. Y durante ese 2017 me dediqué a leer lo que eran los principios, lo que eran los ODS, cuál era ese compromiso. Entendí que nuestra estrategia, nuestra manera de ser, nuestros valores, nuestra misión, ese concepto amplio más allá de la responsabilidad, que es el concepto de sostenibilidad, que es en el que yo confío, encajaba perfectamente con lo que era este compromiso del Pacto Mundial. Y, por tanto, en noviembre del 17 decidimos ser socios y firmar este compromiso. Llegó un 18 en el que empezamos a hacer distintas acciones. Empezamos a colaborar. Sobre todo, un consejo, diríjanse a la Red Española del Pacto Mundial. Fue el mayor descubrimiento,
la cercanía, la facilidad, cómo te lo pueden explicar, en todo momento te pueden apoyar en ese recorrido, porque yo cosa complicada como esta no he encontrado. Los principios, los objetivos, se desglosa, se va desfasando y llega un momento que no sabes cómo volverlo a armar. Es a veces complicado si te llegas a perder incluso, pero ellos nos pueden ayudar siempre. Entonces, ese 2018 empezamos a trabajar con el grupo de trabajo del sector agroalimentario, gente cercana a nosotras, hoy lo formamos solo 36 empresas de España. Empezamos a detectar buenas prácticas, las comentamos con el Pacto Mundial, se hicieron públicas. En la Semana de Género hablábamos de igualdad, hablábamos de conciliación, cómo la cultura de la igualdad la estábamos trabajando dentro de la empresa de una manera totalmente horizontal y vertical, digamos, en todo nuestro sistema de gestión. Y poco a poco fuimos integrándonos de todos esos pequeños conceptos. Ha llegado el 19 y lo que hemos pensado es que realmente no se podía quedar en algo suelto, en algo que no tuviese una conexión realmente con todo nuestro sistema de gestionar y de entender la empresa. Y estamos trabajando en algo como es dar mucha más difusión dentro de nuestra propia empresa. Hace yo 2 años ya, en el encuentro anual que hacemos con nuestros trabajadores, que contamos nuestros proyectos, dónde estamos, hacia dónde caminamos, yo les decía, ¿no?, el circulito ese de los colores, y luego me decían, ya lo he visto, en los Goya lo llevaban puesto. Entonces, bueno, poco a poco es ir calando, ¿no? Tiene que empezar, como todo en la empresa, pues el compromiso de la dirección, el compromiso de la cabeza. Sin ella no hay dónde arrancar en una empresa, pero tiene que ir fraguando y tiene que ir deslizándose. Y, por tanto, este 2019 lo estamos dedicando a identificar y a calar mucho más cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible en los que nosotros, de nuestra manera natural, estamos trabajando día a día ellos, y que todas las empresas estamos trabajando, no en los 17, porque en los 17, pues bueno, puede ser que no, pero en 3, en 4, en 5, en 10, en 11, todos podemos ser capaces de identificar cómo nuestro granito de arena, desde una pequeña empresa, desde Calatayud, somos capaces de apostar y de sumar fuerzas todos juntos, y con ese 17 que decías, que me parece la clave realmente de las alianzas, sumar y sumar para que esto tenga un sentido y llegue a tener éxito en estos 11 años que solo nos quedan. Con todas esas prácticas identificadas, seguimos trabajando en descubrir y en compartir buenas prácticas. Hemos trabajado este año también en el cambio climático. Hemos compartido cuál es el trabajo que nosotros estamos haciendo en cuanto a identificación y seguimiento y mejora de nuestra huella de carbono. Estamos ahora mismo también describiendo, de cara al Día Mundial de la Alimentación, una acción en cuanto a todo el desarrollo que estamos haciendo dentro de la empresa de economía circular. Y también, pues desde el grupo de trabajo agroalimentario, dar difusión y compartir. No solo en esta jornada, a la que pues estoy encantada de poder compartirlo con todos ustedes, sino en cada momento en la que, desde nuestra pequeña experiencia, somos capaces de transmitir esa contribución, esa manera de gestionar un negocio de manera sostenible, y que yo realmente creo que es un compromiso en el que podemos ser capaces de generar rentabilidad, de generar eficiencia, de una manera también un poco sostenible y más innovadora. Eso es en lo que nosotros creemos. Gracias. Gracias. En su caso, por lo que vemos, un compromiso increscendo. No están en esos 17, pero se va camino de los 17. Vamos ya por 11. Pero yo creo que no se trata de la suma, se trata, sino de un contenido y que sea real. Es la manera de llegar, cada uno en su escala, pero todos tenemos algo que aportar. Ahí estamos, ir sumando. Muchísimas gracias. Ruth Lázaro, directora general de Taisi. Seguimos conociendo más puntos de vista. Ahora queremos conocer ese punto de vista que nos llega desde la universidad. Se da la casualidad de que la universidad también es una referencia en responsabilidad social en Aragón, porque se imparte el título de experto en responsabilidad social y con la implantación de los objetivos de desarrollo sostenible. En esto nos va a avanzar un poquito más el rector de la universidad, José Antonio Mayoral. Adelante. Sí, porque además creo que va a hacer su presentación a través de un PowerPoint. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a abreviar los saludos. Los profesores explicamos mal sin un apoyo visual, por lo tanto, discúlpenme, estamos acostumbrados a esto.
Para las universidades es una buena noticia que por primera vez aparecen en una agenda política internacional reflejada la educación superior. Parece mentira, pero es la primera vez en la historia que esto ocurre. Esto está bien, pero nos impone una responsabilidad, y es reinventarnos. Tenemos que cambiarnos para lograr ser agentes eficientes en este cambio necesario. Por lo tanto, la universidad tiene que ir redefiniéndose para ser capaz de ser un agente, un tractor en este cambio necesario. Además, el problema es que las universidades pueden actuar sobre los tres pilares, sobre el medioambiental, sobre el social y sobre el económico a través de la innovación, y además tejen alianzas entre ellas y con el resto de los agentes sociales. Por lo tanto, las universidades difícilmente pueden dejar de actuar sobre todos o la mayor parte de los ODS definidos. Y además actúan en 4 campos de acción. Las universidades, en principio, somos instituciones y, por lo tanto, tenemos responsabilidad sobre personas. Nuestra universidad afecta directamente al entorno de 40.000 personas entre trabajadores y estudiantes de todos los niveles. Además, tenemos la responsabilidad de formar, de innovar para tener un desarrollo sostenible con nuestra innovación y de ser un espejo social. Por lo tanto, tenemos 4 áreas de acción claramente identificadas y tenemos la responsabilidad de trabajar en los 4. Toda la Universidad Española y, por lo tanto, las universidades de Aragón están adheridas al pacto que hizo la Conferencia de Rectores sobre los ODS. Por lo tanto, todo el universitario aragonés está concernido porque todos hemos firmado este pacto en nuestra Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Concretamente, en nuestro caso, esta adhesión se materializó oficialmente en un Consejo de Gobierno en el mes de mayo, y aprovechamos este Consejo de Gobierno para presentar el mes de junio algo que teníamos hecho hace mucho tiempo, pero que teníamos que hacerlo formalmente después, que es el Plan de Acción de la Universidad de Zaragoza hacia los ODS. Pero no es lo primero que hacíamos. Desde 2016 tenemos un plan de igualdad y desde 2017 tenemos un plan de acción sobre el colectivo LGTBI+, es decir, que ya llevábamos trabajando en algunos de los objetivos del milenio, de los ODS, perdón. Y además tenemos oficina de voluntariado para la infancia, tenemos oficina de atención a la diversidad para que nadie se vea discriminado, tenemos un grupo Motiva ODS, que es un grupo universitario que trabaja en acción social y en formación, tenemos la Caravana por el Clima, tenemos la Oficina Verde, es decir, tenemos un montón de organizaciones pequeñitas dentro de nuestro entorno que trabajan ya en este entorno. Ejemplo de lo que hemos hecho, pues hemos reducido un 40% nuestra emisión de CO2, un 25% el consumo energético, toda nuestra energía ya que compramos es de fuentes renovables, hemos incluido la sostenibilidad y la igualdad en nuestra compra pública, son criterios de nuestra compra pública, hemos reducido un 10% el consumo de agua, un 10% la eficiencia energética de los edificios y estamos trabajando en autoabastecernos de la energía que nosotros mismos generamos. Por lo tanto, vamos ya avanzando desde hace 4 años y los resultados empiezan a ser buenos. Y aquí fíjense que en innovación tenemos muchas cosas propias, institutos, pero me gustaría destacar que aquí ya hay alianzas. Tenemos 3 cátedras, una Brial, que es de energía renovable, con la empresa privada, tenemos una cátedra Solutex de química sostenible y tenemos una cátedra Tervalis de bioeconomía y sociedad. Por lo tanto, ya estamos tejiendo con el entorno privado este tipo de alianzas. Y en formación, la formación está impregnada ya en todos los ODS. Aparte de los nuevos MOOCs de formación que estamos generando en este grupo de Motiva ODS, nuestros alumnos de Bellas Artes preparan paneles ODS para todas nuestras aulas y nuestros edificios. En el edificio Interfacultades pueden verlos, son los más significativos, pero también en nuestras bibliotecas y no solamente en la formación reglada. La Universidad de la Experiencia y la Universidad de Verano, que llegan a todo Aragón y llegan a todos los ciudadanos, también tienen formación relacionada con los ODS. He de decirles además que, aparte de la formación que ha resaltado, en nuestros másteres de referencia, bueno, pues tenemos 3 que esperemos que salgan adelante por los evaluadores, uno en economía circular, otro en energías renovables y otro en responsabilidad social en contratación laboral. Por lo tanto, digamos que la universidad sigue avanzando y lo que queremos es que la sociedad nos vea.
Estamos presentes en la Caravana por el Clima, en muchos paneles, pero no solamente en Aragón, también fuera. Nuestra acción con el Sáhara, las acciones con refugiados, los voluntariados de la universidad y una acción que a mí me gusta mucho, que es la acción que hicimos de formación con campesinos para crear cooperativas agrarias en las áreas abandonadas por la guerrilla en Colombia. Son oportunidades que la universidad tiene y que invitamos a todos los que quieran unirse, a todos los aragoneses que quieran unirse a nuestras actividades, desde luego serán muy bienvenidos porque la alianza, el objetivo 17 es crucial para que esto funcione. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Unos objetivos de desarrollo sostenible ODS que vemos que llegan a toda la docencia aquí en Aragón. Bueno, pero si hablamos o si buscamos una referencia en Aragón de responsabilidad social, lo encontramos precisamente en una persona que es precisamente quien está aquí a mi lado, que es Víctor Viñuales. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Víctor intervino en la presentación de ese plan de responsabilidad social en Aragón. Participaste muy activamente, también estuviste en ese protocolo del año 2017 y, por supuesto, en un acto que está relacionado con las ODS, pues no podía faltar ese conocimiento. Ahora queremos conocer ese punto de vista que llega desde las organizaciones sin ánimo de lucro. Tiene también 5 minutos para su intervención. Muy bien, pues 5 minutos, 5 cosas quería yo decir, ¿no? Una, que de todas las intervenciones precedentes, ¿no?, seguramente el pozo que se nos está quedando entre pecho y espalda, ¿no?, es que esto es un desafío enorme, muy difícil. Encima, además, el presidente de la red, Ángel Pes, decía 11 años, ¿no?, recordaba el tiempo, que tenemos que hacer un cambio masivo, profundo y rápido. Para mí eso significa que tenemos que repensar cómo estamos haciendo las cosas, porque ese cómo estamos haciendo las cosas nos ha llevado a donde estamos hoy. Ergo, si queremos salir de donde estamos hoy, tendremos que pensar las cosas de una nueva manera. En ese sentido, me parece ejemplar la declaración que el 19 de agosto de este año han hecho 183 CEOs de las principales empresas de Estados Unidos que han rubricado un documento, una declaración que dice que frente al enfoque tradicional de que la empresa está solo para maximizar el interés del accionista, la empresa debe atender y servir a los 5 stakeholders fundamentales, los clientes, los empleados, la comunidad, los proveedores y los accionistas, cómo no, ¿no? Esa misma reflexión tenemos que hacerla todos. Las ONGs, ¿estamos haciendo lo debido? ¿Seguro? ¿Podemos hacerlo mejor? Las autoridades públicas, las universidades, todos, repensar. Dentro de ese repensar hay un tema que es crítico, que es, de aquí no se sale, no lograremos estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible si no hay un profundo ejercicio de corresponsabilidad. Si hay mucho gorrón, esto no tiene solución. Tenemos que comprometernos en las soluciones en la misma proporción en que hemos participado en la generación de los problemas. El que participó mucho, mucho. El que participó menos, menos. Pero todo el mundo tiene que asumir su cuota parte de responsabilidad, si no esto no tiene solución. Y yo creo que este es un principio fundamental, corresponsabilidad. Segundo principio, cooperación. Se ha dicho en todas las intervenciones, pero yo quiero volverlo a resaltar. Si no hay cooperación, esto tampoco tiene solución. Si no hacemos un ejercicio de humildad frente al ejercicio habitual de soberbia y reconocemos que solos no podemos, esto no tiene solución. Y la cooperación para buenos fines no es fácil, más bien es complicada. Pero tenemos que practicar y conjugar ese verbo, que es el de la cooperación. Y estamos teniendo éxitos en la Comunidad por el Clima, de la cual forman parte del grupo impulsor la Red Española del Pacto Mundial, en la cual también participa el Gobierno de España, y bastantes de las empresas y entidades que están aquí, pues estamos participando más de 1.600 entidades para implementar en España el Acuerdo de París. Hay ejemplos de buena cooperación y ese es un verbo que tenemos que practicar. El tercer asunto, de esta nueva visión, ¿no?
tenemos que ponernos, dicho en que Ángel y Vanessa y Cristina, a lo mejor no entendéis esto, pero tenemos que ponernos en este tema con rasmia. ¿Y qué quiero decir con rasmia? Roosevelt lo decía de una forma, no sabía la palabra rasmia seguramente, entonces Roosevelt dijo: haced lo que podáis con lo que tengáis en donde estéis. Seguramente eso, intuyo yo, que lo dijo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero es que este es un contexto de movilización mundial también en defensa de nuestros hijos, de nuestro futuro y de nuestro planeta. Y tenemos que movilizarnos a la manera en que muchos países se movilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Haced lo que podáis, con lo que tengáis, en donde estéis, ¿no? Y finalmente quería acabar con una reflexión. El tema, sobre todo, es muy especialmente el cambio climático, y se aludía antes también en esta mesa, lleva casi implícito la idea de la desesperanza, del fatalismo. No podremos, esto es muy difícil, muy complicado, y las batallas nunca las ganan los ejércitos desanimados, ¿no? Y tenemos que hacer un ejercicio de esperanza y de determinación. Y en esto los maños somos especialmente buenos, ¿no?, en la determinación y en el coraje. Se puede. Hace poco, Etiopía, en 12 horas, plantó 350 millones de árboles. Con mucho coraje, con mucho esfuerzo, con mucho talento y con mucha determinación. Yo creo que estos 11 años tienen que ser un ejercicio de esperanza y determinación. Muchísimas gracias. Pues ya lo ven, el desafío es importante, recursos tenemos y rasmia, por supuesto que también. Así que queremos agradecer la participación de la empresa, de Ruth Lázaro, de la Universidad José Antonio Mayoral y de la organización sin ánimo de lucro de Víctor Viñuales por haber participado con nosotros y ofrecernos esos distintos puntos de vista. Muchísimas gracias. Adelante.